¿Qué es una secta? Una secta es un grupo o movimiento religioso o espiritual que se caracteriza por tener creencias, prácticas y ritos distintos de los aceptados por la sociedad en general, y que puede estar liderado por una persona carismática o autoritaria que ejerce un control sobre sus miembros. Algunas sectas pueden ser benignas y no representar un peligro para sus miembros o para la sociedad, mientras que otras pueden ser destructivas y llevar a cabo prácticas abusivas y peligrosas, incluyendo la manipulación mental, la coerción, el aislamiento social, el lavado de cerebro y la violencia. Es importante señalar que no todos los grupos religiosos o espirituales que pueden considerarse alternativos son sectas y que el término secta no debería usarse de manera despectiva para desacreditar o discriminar a cualquier grupo religioso o espiritual que tenga creencias o prácticas distintas a las mayoritarias. ¿Cuáles son las sectas más reconocidas? Hay muchas sectas diferentes en todo el mundo, algunas de las cuales son más conocidas que otras. A continuación, menciono algunas de las sectas más reconocidas. 1. La Cienciología. Es un movimiento fundado en los años 50 por el escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard. Se enfoca en la superación personal y espiritual a través de un proceso llamado auditoría. 2. Los Testigos de Jehová. Es un grupo religioso que se enfoca en la evangelización y la predicación. No celebran las fiestas tradicionales, no participan en la política y no aceptan transfusiones de sangre. 3. La Familia Internacional. Es un grupo fundado en los años 60 como los Niños de Dios. Se enfoca en la evangelización, la vida comunitaria y la creencia en que la práctica del amor libre es una forma de comunicar el mensaje de Dios. 4. El Templo del Pueblo. Fue un culto fundado en los años 50 por Jim Jones. El culto fue famoso por el suicidio en masa de más de 900 miembros en Johnstown, Guyana en 1978. Es importante tener en cuenta que no todos los grupos religiosos o espirituales que tienen creencias o prácticas distintas son sectas, y que la mayoría de los grupos religiosos son pacíficos y no representan una amenaza para la sociedad. Origen de la Cienciología. La Cienciología es un movimiento religioso fundado en la década de 1950 por el escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard. En 1950, Hubbard publicó un libro llamado Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, que se convirtió en un éxito de ventas y atrajo la atención de muchas personas. Hubbard afirmaba que había desarrollado una técnica que permitía a las personas liberarse de sus problemas emocionales y psicológicos, y que esta técnica, llamada dianética, podía aplicarse a cualquier persona y en cualquier situación. Con el tiempo, la dianética evolucionó hacia la Cienciología, un movimiento religioso que incorpora elementos de filosofía, psicología y ciencia ficción. La Cienciología sostiene que los seres humanos son seres espirituales inmortales, tetans, que han perdido su conciencia de sí mismos debido a traumas emocionales y psicológicos. Según la Cienciología, el propósito de la vida es alcanzar un estado superior de conciencia y capacidad espiritual, y esto se logra a través de la práctica de técnicas de auditoría, en las que un auditor ayuda al individuo a liberarse de sus traumas y a mejorar su capacidad de pensar y actuar. A pesar de que la Cienciología ha sido objeto de controversia y críticas por su estructura jerárquica, sus prácticas de auditoría y sus creencias sobre la naturaleza humana, la organización sigue siendo una religión reconocida en algunos países y cuenta con seguidores en todo el mundo. El origen de los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová son un grupo religioso fundado a finales del siglo XIX por un líder religioso estadounidense llamado Charles Taze Russell. Russell nació en 1852 en Pensilvania y creció en una familia presbiteriana. En su juventud, se interesó en el estudio de la Biblia y se unió a un grupo conocido como los Adventistas del Séptimo Día. En 1870, Russell fundó su propio grupo religioso, conocido como la Sociedad de Tratados de la Torre del Vigía. La organización se enfocaba en la enseñanza de la Biblia y en la predicación del mensaje cristiano. Con el tiempo, la organización adoptó el nombre de los estudiantes de la Biblia y comenzó a publicar la revista, La Atalaya, que se convertiría en una publicación clave de los Testigos de Jehová. En 1931, la organización adoptó oficialmente el nombre de Testigos de Jehová, en referencia al nombre de Dios en hebreo, Yahvé o Jehová,
y a la creencia de que los miembros del grupo son testigos de su mensaje en la tierra. Los testigos de Jehová se caracterizan por su énfasis en la predicación y la evangelización, su rechazo de la participación en la política y la guerra, y su creencia en la proximidad del fin del mundo y la llegada de un nuevo orden mundial justo. A pesar de la controversia que han generado algunas de sus creencias y prácticas, los testigos de Jehová continúan siendo una organización religiosa activa y presente en todo el mundo. ¿Por qué los testigos de Jehová no usan sangre? Los testigos de Jehová se abstienen de recibir transfusiones de sangre porque creen que la Biblia prohíbe el consumo de sangre. Según su interpretación de la Biblia, la sangre representa la vida y es un regalo sagrado de Dios, por lo que no debe ser ingerida, ni siquiera en forma de transfusión. Los testigos de Jehová basan su creencia en varios pasajes de la Biblia, como el de Génesis 9:4, que dice, «Solo carne con su alma, su sangre no comeréis». También citan el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, que prohíbe el consumo de sangre, así como la afirmación del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento de que los cristianos deben abstenerse de la sangre. Hechos 15, 28-29. En lugar de recibir transfusiones de sangre, los testigos de Jehová a menudo recurren a otras opciones médicas, como la utilización de otros componentes de la sangre, como los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. También se utilizan técnicas médicas alternativas para evitar la pérdida de sangre durante las cirugías y otros procedimientos médicos. Es importante tener en cuenta que la creencia de los testigos de Jehová sobre las transfusiones de sangre es una decisión personal y de conciencia que toman como parte de su práctica religiosa, y que no es una práctica que se imponga a otros fuera de su comunidad. Origen de la secta. La Familia Internacional. La Familia Internacional es una organización religiosa fundada en los años 60 en Huntington Beach, California, por el líder religioso estadounidense David Berg. Berg, quien también era conocido como Moisés David, había sido un pastor evangélico y predicador itinerante antes de fundar la organización. La Familia Internacional se basa en una interpretación heterodoxa del cristianismo, que combina elementos del pentecostalismo, la teología de la prosperidad y la creencia en la inminencia del fin del mundo. Berg predicaba que Dios había elegido a él y a su esposa para liderar a un remanente de seguidores que serían salvados en los últimos días antes del Apocalipsis. A partir de la década de 1970, la Familia Internacional se expandió rápidamente, atrayendo a miembros en todo el mundo. La organización se enfocaba en la evangelización, la recolección de fondos y la producción de material religioso, incluyendo libros, panfletos y grabaciones de audio. En la década de 1980, la organización se vio envuelta en controversia debido a las acusaciones de abuso sexual infantil y otras prácticas abusivas por parte de algunos de sus líderes. En respuesta, la Familia Internacional implementó reformas y cambios significativos en su estructura y prácticas, incluyendo la eliminación de algunas de sus creencias más controvertidas. Hoy en día, la Familia Internacional sigue existiendo como una organización religiosa, con seguidores en varios países de todo el mundo. La organización se centra en la evangelización, la ayuda humanitaria, y ha trabajado en proyectos en áreas como la educación, la salud y el bienestar infantil. Origen. El Templo del Pueblo. El Templo del Pueblo fue una organización religiosa y política fundada por Jim Jones en 1955 en Indianápolis, Indiana, EU. Inicialmente, Jones se desempeñaba como pastor en una iglesia metodista, pero se separó de esa organización para fundar su propio grupo religioso. En las décadas de 1960 y 1970, el Templo del Pueblo se trasladó a San Francisco y luego a Guyana, donde estableció una comunidad agrícola conocida como Jonestown. Durante este tiempo, la organización se centró en la lucha por los derechos civiles, la igualdad racial y la justicia social, y ganó seguidores entre las comunidades afroamericanas y de izquierda. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el líder de la organización, Jim Jones, se volvió cada vez más paranoico y controlador. La organización se convirtió en un culto, y los seguidores del Templo del Pueblo comenzaron a sufrir abusos físicos y psicológicos, incluyendo trabajo forzado, privación de sueño y lavado de cerebro. En 1978, la tragedia llegó a su punto máximo cuando más de 900 miembros del Templo del Pueblo murieron en Jonestown, Guyana, en lo que se conoce como el
suicidio colectivo del Templo del Pueblo. Jim Jones había ordenado a sus seguidores que bebieran una mezcla de jugo de uva y cianuro, y muchos de ellos murieron como resultado. El Templo del Pueblo es considerado uno de los cultos más infames de la historia, y el suicidio colectivo en Jonestown es recordado como una de las tragedias más grandes y trágicas de la historia de los cultos. ¿Los mormones son una secta? No es apropiado llamar a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como los mormones, una secta. La Iglesia mormona es reconocida como una religión establecida y es miembro del Consejo Nacional de Iglesias y de otros grupos ecuménicos. La Iglesia mormona fue fundada en el siglo XIX en los Estados Unidos por Joseph Smith, y desde entonces se ha expandido a nivel mundial, con más de 16 millones de miembros en todo el mundo. La Iglesia se basa en el Libro de Mormón, un texto sagrado que los mormones consideran una continuación de la Biblia, y también incluye otros textos sagrados, como la Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Los mormones tienen creencias distintas de otras denominaciones cristianas, incluyendo la creencia en la revelación continua y la importancia de la vida familiar, pero sus enseñanzas no son consideradas heréticas o peligrosas por la mayoría de los expertos religiosos. En resumen, aunque algunas personas pueden tener objeciones a las creencias o prácticas de la Iglesia mormona, no es preciso calificar a la Iglesia como una secta, y se considera una religión establecida y respetada en muchos países del mundo. ¿La palabra secta solo está relacionado con la religión? La palabra secta puede estar relacionada con la religión, pero no necesariamente se limita a ese ámbito. En un sentido más amplio, una secta se refiere a un grupo de personas que comparten creencias, prácticas y valores comunes, y que a menudo se separan del resto de la sociedad. En algunos casos, una secta puede tener connotaciones negativas debido a su naturaleza cerrada o a sus prácticas controvertidas, pero no siempre es el caso. En el contexto de la religión, una secta a menudo se refiere a un grupo de creyentes que se han separado de una iglesia o denominación, establecida debido a diferencias en la interpretación de la doctrina, la práctica religiosa o la autoridad eclesiástica. A veces, estas sectas pueden ser consideradas como peligrosas o destructivas, especialmente si sus prácticas o creencias son consideradas como contrarias a las normas sociales o a la ley. Sin embargo, la palabra secta también se puede usar en otros contextos, como en el ámbito político, social o cultural. En estos casos, una secta puede referirse a un grupo de personas que comparten un conjunto de ideas o creencias radicales, o que se han separado de la sociedad en general debido a diferencias ideológicas o culturales. En general, el término secta se refiere a un grupo que se considera marginal o excluido de la corriente principal de la sociedad. Mi nombre es Demín. Soy tu asistente personal. Mi página web es demim.es.tl